Bueno, una vez más entonces, bienvenidos a todos, por supuesto, por estar aquí. Y vamos a comenzar el estudio en la primera carta de San Juan, capítulo 3. Y vamos a estudiar los versículos del 11 al 24. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche nos guíe por medio de tu palabra y nos ayude, Señor, a conocerte un poquito más, a tener un genuino deseo de serte obediente en todo y a expresar ese amor que tú nos has dado, ese amor que tú has puesto por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, expresarlo, Señor, amando a todos aquellos que están a nuestro alrededor, pero en especial a aquellos, Señor, que pertenecen a tu iglesia, por cuanto eso es lo que tú nos indicas por medio de la Escritura. Tenemos que aprender a amar a todas las personas que han puesto su fe y confianza en tu Hijo Jesucristo, por cuanto todos somos parte de tu cuerpo, de la iglesia, y vivimos para honrarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para entender esta porción de lo que vamos a estudiar, y que por supuesto tu perfecta voluntad se cumpla en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta iglesia, el Arca de Montebello. Bendícela, Señor, que continúe creciendo en el Espíritu, sino tanto en número, sino tanto en cantidad de personas que vengan, Señor, sino todos aquellos que nos congregamos aquí, día con día, nos parezcamos más a nuestro amado Señor Jesús. Y es en el nombre de Jesucristo que hacemos esta oración. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar entonces a leer aquí a partir del verso 11. Y dice lo siguiente. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ya esa expresión la hemos escuchado varias veces, ¿no? Si han estado en el estudio, la escucharon en el primer capítulo y también en el segundo capítulo. Y muchas personas a veces piensan que Juan es un poquito repetitivo. Dice, pero es que Juan sigue diciendo lo mismo. Y hay una historia bien interesante con respecto al apóstol Juan. Cuando ya el apóstol Juan estaba viejito, cuando ya las fuerzas de su cuerpo físico habían prácticamente caducado, por supuesto él sigue estando muy íntegro en su espíritu, porque uno va envejeciendo físicamente, pero el espíritu nunca envejece. Por eso es que a veces uno se levanta en las mañanas y uno siente que puede comerse el mundo, uno puede hacer casi que cualquier cosa, pero basta que uno se levante y ponga los pies en el piso para que se dé cuenta que no puede hacer mucho, porque te duelen los pies, te duelen la espalda, te cuesta estirarte, pero espiritualmente seguimos siendo jóvenes. Y Juan cuenta en las historias que él siguió ministrando en la iglesia hasta su edad ya muy adulta, ya muy viejito. Pero cuando ya él no podía hablar, y esto lo cuenta San Jerónimo, que colocaban a Juan en una silla y lo llevaban de iglesia en iglesia. Ya no podía ni caminar. Entonces cuando llegaba a la iglesia, donde quiera que él veía a los santos, y cuando hablo de santos me refiero a ustedes y a mí, todo aquel que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo, él le decía, mis pequeños hijos, ámense los unos a los otros. Básicamente esa era su conversación. Y lo volvía a repetir, y lo volvía a repetir. Y en una oportunidad alguien le preguntó a Juan, ¿por qué siempre repite lo mismo? Y entonces, al parecer, con las pocas fuerzas que le quedaban, expresó lo siguiente. Dijo, porque si logran hacer eso, habrán alcanzado todo. Si uno logra amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros, ya con eso habremos satisfecho todas las cosas que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Porque el amor cumple con toda la ley, cumple con todos los preceptos, y el amor en realidad satisface todos los deseos de Dios para con nosotros. Y entonces aquí eso es parte de su mensaje y lo repite una y otra vez. Y este mensaje que nosotros recibimos desde el principio es precisamente porque Jesucristo existió en el principio y Él trae el mensaje. Y el mensaje de Jesucristo siempre había sido el mismo. Amen a Dios por encima de todas las cosas y a sus semejantes igual que a ustedes mismos. Con eso se cumplía la ley y los mandamientos. En el verso 12 dice lo siguiente. No seamos como Caín, por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Ahí está una pregunta. ¿Por qué Caín termina matando a su hermano Abel?
Dice, porque sus propias obras eran malas y la de su hermano eran justas. La semana anterior habíamos conversado que este capítulo se sujeta bastante al libro de Génesis, porque nos decía de dónde vino el pecado, ¿verdad? Eso lo conversamos la semana pasada y nos dimos cuenta que en el tercer capítulo de Génesis vemos de dónde proviene el pecado. Y como resultado de ese pecado, que hubo bastante resultado, el principal sería, como le dijo Dios a Adán, en el momento que comas del fruto del bien y el mal, morirás. Y murieron, espiritualmente murieron. Quién sabe cuántos años tardaron para morir físicamente, pero murieron de manera espiritual. Y en el cuarto capítulo del libro de Génesis nos damos cuenta de otro resultado muy horrible. La palabra pudiese ser fatídico, algo horrible que ocurre por cuanto los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, van a tener un grave conflicto. El conflicto no se presenta entre Abel y Caín, sino entre Caín y Abel. Y aquí te lo dice por qué. Porque las obras de Abel agradaban a Dios. Las obras de Caín no agradaban a Dios. Y todo proviene del corazón. ¿De dónde surge esa obra? Y aquí nos dice, porque el carácter de Caín provenía del maligno. No estamos diciendo con eso de que era hijo del diablo. Hay una expresión en Venezuela, hijo del diablo. No estamos hablando en realidad de eso. No dejaban de ser hijos de Adán y Eva. O sea, tenían los mismos padres. Ustedes conocen familia que tengan más de un hijo y hay rivalidad entre los hijos. Los padres posiblemente a los hijos los amaron de igual manera. Los criaron de igual manera. Comían la misma comida en la mesa. Iban a las mismas escuelas. Y con todo y eso, la personalidad de los hijos chocaban. ¿Sí o no? Aquí, la confrontación de esas personalidades tenían que ver con su relación con Dios. La relación con Abel era agradable a Dios porque Abel estaba siendo obediente cuando hacía su sacrificio. Y nos dice la Biblia que el sacrificio que hacía Abel era agradable al Señor porque ofrecía lo que Dios le había exigido, que era la presentación de lo mejor de su ganado. Hay una razón por eso, porque a la final nos damos cuenta cómo se van uniendo estas historias y hacía falta un sacrificio de algo que tenía vida por aquello de que la sangre es entregada por Dios para tapar los pecados. Todo esto apunta, por supuesto, a Jesucristo. El sacrificio que presenta Caín no es agradable a Dios. Y no es agradable a Dios porque no es lo que Dios le había pedido a Caín. Hoy en día conocemos muchas personas que quieren agradar a Dios de acuerdo a su propia mente. Y digo esto porque lo hacen con su propio intelecto. Y dicen, mi Dios le agradaría que yo hiciera esto. A mi Dios le agradaría que yo fuera a la montaña para orar. A mi Dios le agradaría que yo hiciera sacrificios animales. Y créanme que he escuchado gente que dice esa clase de cosas. No es el Dios bíblico. El Dios bíblico dice qué le agrada. Y nos dice con toda claridad, lo que a Dios le agrada es que pongan la fe en Jesucristo y se amen el uno al otro. Allí Dios queda totalmente agradado. Caín no agrada a Dios porque Caín decide sacrificar lo del huerto, frutas, verduras, legumbres. Y uno dice, bueno, pero si eran buenas y estaban bien bonitas y era lo que más le gustaba a él, no importa porque Dios no nos está pidiendo que le demos a Él lo que a nosotros nos agrada. Dios nos está diciendo que le demos a Él lo que Él desea. Entonces a Dios hay que agradarlo con sacrificios que a Él le agradan. ¿Existen sacrificios para nosotros hoy en día como cristianos, sí o no? Si la respuesta es sí, y le digo es correcta porque es bíblico. La palabra de Dios dice con toda claridad que el sacrificio que Dios quiere para el día de hoy, de parte nuestra, es que presentemos nuestros propios cuerpos como sacrificio viviente ante el Señor. Y también sacrifiquemos el fruto de nuestros labios, que es la adoración para Dios. ¿Y de dónde viene un cuerpo santificado? ¿Y de dónde vienen labios santificados que procuran agradar al Señor? Vienen de un corazón que cree, porque del corazón proviene todos los deseos de la persona. Si el corazón no cree y no se ha entregado al Señor, entonces lo que proviene del corazón no es agradable a Dios. Y eso lo dijo Jesucristo. Porque de allí viene toda mentira, blasfemia y toda corrupción. Que el corazón del hombre es malo, pero el corazón que ha nacido de nuevo le agrada al Señor. Entonces aquí tenemos ese problema que lo vemos aquí. Las obras de Caín son malas y por ende las obras buenas del hermano le causan envidia y a la final le causan odio.
Cuando uno no tiene, y estoy hablando uno como una persona mundana, cuando una persona mundana no tiene lo que quiere, pero lo desea en sobremanera, le causa envidia. Y quiere tenerlo, y como no lo puede tener, dice la Biblia, inclusive llega a matar para obtenerlo. Ustedes ven eso el día de hoy en el mundo, lo ven en la televisión, lo leen en la prensa. ¿Existe o no existe? Y tristemente muchos lo dicen que lo hacen porque así lo indica su fe. Pues es una fe mal guiada, sí, una fe que no te lleva al amor de tu prójimo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dice aquí, las propias obras de él eran malas y las de su hermano eran justas. Dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. ¿Es de extrañar que el mundo odia al cristiano, sí o no? ¿Ustedes se extrañan cuando el mundo los rechaza? Caín representa al mundo, Abel representa al cristiano. Caín odia tanto a Abel que lo mata. Dense cuenta, miren, quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 15, verso 18. Mismo evangelista que escribió esta carta, o mismo apóstol, pero esto sería el Evangelio. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 18. Y vamos a leer en realidad dos versículos, el 18 y el 19. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Obviamente entonces Jesucristo está hablando con sus discípulos. Dice, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Y por eso el mundo los aborrece. Estaba yo leyendo un autor al cual no le puedo dar crédito porque no me acuerdo en realidad en este momento de su nombre, pero él decía que cuando la iglesia ha estado en sus niveles más bajos, espirituales, queriendo decir con eso, en armonía con la palabra de Dios, cuando la iglesia ha estado en sus momentos más bajos, espirituales, ya sea en armonía de la palabra de Dios, es cuando el mundo aprecia a la iglesia. Entonces ustedes se dan cuenta muchas veces que dicen, posiblemente en meetings o reuniones políticas, vamos a invitar al pastor fulano de tal. Pastor, por favor, guíenos en una oración. Eso sí, hágame el favor, no mencione el nombre de Jesucristo. Y cuando de repente ora, dice, qué oración tan elocuente, muchísimas gracias. Qué lindo es tener iglesias aquí alrededor de nuestro. Si estas personas representan al mundo, quiere decir que esas iglesias no están haciendo su trabajo bien. Porque Jesucristo no era querido por el mundo. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Dice, me van a arrestar, me van a mal juzgar, o sea, van a levantar calumnias, mentiras en contra de Jesús, me van a mal juzgar, me van a golpear y me van a matar. Y Jesucristo, antes de que esto pasara, le dice a los discípulos, por cierto, el mundo va a hacer eso conmigo, ¿qué creen ustedes que van a hacer con ustedes? Entonces, cuando la iglesia está a su mayor nivel espiritual, en concordancia con lo que dice la Escritura, la iglesia es aborrecida. Y eso ustedes lo pueden ver con toda claridad cuando lean el libro del Apocalipsis. Ustedes se van a dar cuenta en el libro del Apocalipsis, y no estamos hablando de la iglesia, sino de un par de hombres que representan a la palabra de Dios. Son los dos testigos. Y estos dos testigos, el mundo los va a odiar. Pero durante 3 años y medio que ellos tienen un propósito de compartir la palabra de Dios, no pueden hacerles daño. Cuando el propósito se ha cumplido, a estos dos testigos los matan, y luego de que han muerto, los tienen los cuerpos en las calles por 3 días y medio, para que el mundo los vea muertos y se goce de que estos testigos de Dios murieron. Y en ese gozo se mandan regalos los unos a los otros, casi como si fuera Navidad, para celebrar la muerte de estos dos testigos. Entonces, el día de hoy, si una persona está procurando vivir como Dios manda, hablando con toda claridad las cosas que Dios dice en su palabra, el mundo no lo va a apreciar y el mundo lo va a rechazar. Y a eso es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Juan. Dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Versículo 14 dice lo siguiente: nosotros sabemos
que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces ahí tenemos nosotros un testimonio de que nosotros hemos nacido de nuevo. Nadie le tiene que decir a un cristiano que ya nació de nuevo que esa persona tiene vida eterna. Te lo pueden decir, pero no tienen por qué. Porque si a mí me dice una persona que yo he puesto mi fe en Cristo y esa persona me dice a mí, John Paul, tú verdaderamente no has nacido de nuevo. Y si te mueres ahorita te vas al infierno. Yo no se lo creo. Y no se lo creo por el testimonio que tengo de la palabra de Dios, el testimonio que tengo del Espíritu Santo y el testimonio que tengo de mi propio corazón, porque yo los amo a ustedes, yo amo a la iglesia. Y es un amor genuino, no es un amor hipócrita, no lo es. Y yo se los he explicado con anterioridad. Yo los veo a ustedes y los quiero. Los quiero en mi corazón y los amo. Y digo, qué cosa tan extraña, porque yo antes iba a la iglesia y yo no sentía eso. Yo no sentía ese amor por ustedes antes. Pero luego de que Cristo viene a mi vida y transforma mi corazón, yo me paseo por la iglesia y los veo y digo, qué bonito es mi hermano Marcos. Mira, el Iván. ¿Cuántas veces no le he dicho a Iván, oye Iván, no es por nada, pero tú eres bien buen mozo? Porque en realidad yo los veo lindos ustedes, en mi corazón los veo y les tengo mucho cariño, pero no soy yo. Yo sé que no soy yo. Yo sé que es este testimonio que Dios nos ha dado, que es tan importante porque el que no ama permanece en la muerte. Nosotros, a menos que hayamos nacido de nuevo en Cristo, estamos muertos. Lo dice el libro de Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. De hecho, vamos a leerlo porque es bastante interesante. Esta es la realidad espiritual de todas las personas que no han nacido de nuevo. Este es el segundo capítulo de la carta a los Efesios. Perdón. Dice lo siguiente, segundo capítulo de la carta a los Efesios. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? ¿Ustedes saben quién es ese espíritu? El diablo. Ese espíritu es el diablo. Dice, ustedes estaban muertos en pecado y transgresiones y ustedes se comportaban como le agradaba al espíritu demoníaco que gobierna este mundo. Pero mira lo que dice. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Aquí el escritor, Pablo, se agrega a esa lista de personas. Dice, yo también era como ustedes, movido por los impulsos de nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Miren, dense cuenta ahí. Nosotros siguiendo mis deseos, mis propias concupiscencias. Básicamente la única ley que seguimos somos nosotros mismos, lo que nosotros queremos hacer. Pero dense cuenta, como dice aquí, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. De ahí se puede hacer un estudio bastante largo, pero nos damos cuenta aquí rapidito que con la muerte de Cristo en la cruz también muere por nuestros pecados. Con su resurrección nos resucita a nosotros a una vida nueva. Y con su ascensión a los cielos también nos lleva a nosotros para sentarnos a la diestra del Padre. ¿Qué ha ocurrido todavía en los tiempos de Dios, que conoce el futuro y que todo ya está ocurriendo? Sí. Nosotros en esta situación en la que estamos todavía no. Estamos en camino y esa es nuestra esperanza. Pero vamos a continuar. Ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón por la iglesia nos demuestra, nos da testimonio de que nosotros ya no estamos muertos, sino que ahora en Cristo Jesús estamos vivos. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Date cuenta cómo Dios eleva lo que sería el mandamiento de no matarás. El mandamiento dice, de hecho, uno dice el mandamiento dice no matarás, pero en realidad el mandamiento lo que dice es no cometerás asesinato. Porque en realidad matar y asesinar son dos cosas diferentes. Si yo pongo mi carro en reversa y no me doy cuenta que hay un niño en la parte de atrás, ¿verdad?, caminando, jugando pelota, y muevo el carro, cosa que mi esposa siempre me dice, ten cuidado, mira para los lados, porque a veces soy un poquito despistado. Pero si eso llegara a pasar,
y yo golpeara a alguien con el carro de una manera involuntaria, lo maté, o sea, no, supongamos que la persona murió, ¿lo maté o no lo maté? No. Sí lo maté, si se murió, pues si se murió lo maté. Si se murió, lo maté. Si no se murió, nada más lo herí. Y si no le pasó nada, nada más lo asusté. Pero si se murió, lo maté. Pero si en mi corazón albergaba yo odio hacia esa persona, y lo que yo tenía era un deseo profundo de que esa persona se muriera, y tan pronto como yo la vi pasar detrás de mi carro, puse el carro en reversa y aceleré diciendo, ojalá se muera, eso es asesinato. O sea que el problema no es que le quité la vida a la persona, el problema es del corazón, que yo odiaba a esa persona y quería quitarle la vida. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Dios nos enseña la diferencia entre lo que es matar a alguien involuntariamente y matar a alguien con un deseo de asesinato, ¿no? Pues aquí Dios va a elevar eso y nos está enseñando de que el odio en el corazón para Dios ya es asesinato. Claro, en esta vida temporal que nosotros tenemos, hay una gran diferencia entre odiar a alguien y matarlo, ¿cierto o falso? Porque yo, por ejemplo, aquí pongo a mi querido hermano Marco. Imagínense que yo odiara a Marco, pero Marco ni siquiera se entera. Pues no le va a afectar a él su vida, ni le va a afectar la vida de sus hijos, ni a su nieto, no. ¿Ves? John Paul me odia, no sé, no importa. Pero si yo mato a Marco, va a afectar la vida de su nieto y va a afectar la vida de sus hijas. Y yo voy preso, ¿cierto o falso? Pero ante los ojos de Dios, el hecho de que yo a Marco lo odiara, para él ya es como que lo hubiese asesinado. No hace falta que yo le quite la vida. Así de grave es el asunto. Porque Dios en realidad no está mirando nuestras acciones, está mirando nuestras intenciones. Qué interesante es eso, ¿no? Los seres humanos por lo general miramos las acciones. Por eso, les digo de antemano, y creo que lo mencioné en la clase pasada, cualquier persona que hubiese visto a Judas, hubiese pensado que Judas era igual que Pedro, igual que Santiago, igual que Juan, igual que Mateo. Todos son iguales porque son discípulos de Jesucristo. O sea, todos son igual de santos, todos son igual de buenos. Pero Jesucristo, cuando los escogió, dijo, no fui yo quien los escogió a ustedes y uno de ustedes es el diablo. Él ya conocía el corazón y la intención antes de que Judas hubiese hecho cualquier cosa. Y ya inclusive le había llamado diablo. Entonces el corazón, la intención, es lo que Dios está viendo de antemano aquí. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Yo busqué esta versión o este verso en diferentes versiones en inglés, traducciones que vienen del griego al inglés, y me doy cuenta que la palabra permanece no aparece en ninguna de esas versiones. Me hace pensar que en realidad cuando se tradujo al español, y lo busqué también en la Reina Valera, y usan la palabra permanece, la palabra no corresponde a lo que tenemos aquí en español, permanece, porque para nosotros permanecer es estar en algún lugar, ¿verdad? O algo que aún tienes derecho a ello. Si yo tengo este púlpito, póngase que este púlpito es mío, este púlpito permanece en mis manos en este momento, ¿cierto o falso? Ahí está. Pero ¿qué pasa si este púlpito me lo quitan? Ya no permanece en mis manos, ya no lo tengo. Aquí nos habla de una vida eterna. ¿Cómo puede dejar de tener o dejar de permanecer en algo que es eterno? Por eso es que la palabra, me parece a mí que el español está mal traducida. Sería simplemente tener, no tiene vida eterna. No es que permanece en la vida eterna. Porque entonces lo contrario sería que la persona recibe, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, recibe la vida eterna, que por cierto no es una vida de 6 meses, ni es una vida de 6 años, porque cuando usted pone su fe y confianza en Jesucristo, y nos dice la palabra con toda claridad, usted ha recibido vida eterna, no ha recibido una vida de 5 años, 11 meses y 30 días. ¿Cierto o falso? Porque ¿qué pasará si la Biblia te dice, y ya que usted recibió por la gracia de Dios la vida de los 6 años, disfrute de ella? Y ponte que el pasaje acaba allí y continúen creyendo en Jesucristo. ¿Qué pasará en nuestros corazones en el 5º año, 11º mes, día 30? ¿Qué pasará? ¿No tendría usted miedo? ¿Sí o no? Oye, ya se me acabó la vida que Dios me había dado, porque ya se cumplieron los 6 años.
al cristiano que entiende las Escrituras no le pasa eso. Porque lee que la vida es eterna y dice, bueno, si yo recibí la vida eterna, es eterna. Nadie me la puede quitar, no la puedo perder. Y lo que me queda es disfrutarla, vivir como Dios manda para poder estar eternamente en su presencia. Pero por eso le digo, el permanecer la vida eterna me parece que no corresponde en realidad. Por eso le digo, yo lo leí en varias diferentes versiones en inglés y habla más de tener, más que aquí de permanecer. Así que todo aquel que es un asesino no tiene la vida eterna. Todo aquel que odia a su hermano es porque la vida eterna no existe en él. Sigamos adelante, versículo 16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así que aquí el Espíritu Santo, por medio de Juan, eleva el amor a su máxima expresión. ¿Y cuál es la máxima expresión del amor? Nos lo dice Juan. La muerte de Jesucristo por nosotros. Por cuanto Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que creyese en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. El amor más grande es expresado en el sacrificio más grande. Si yo le digo a mi esposa, yo te amo con todo lo que tengo en la cartera, mi esposa diría, oye, me ama poquito porque conozco a mi esposo, tiene $20. ¿Cierto o falso? Me ama poquito. Si yo le digo, mi amor, yo te amo con todo lo que tengo en mi gaveta, me dice, me ama de una manera muy desordenada. Porque mi gavetita es un desorden. Pero hay más de $20. Pero si yo le digo a mi esposa, yo te amo con todo cuanto tengo, con todo lo que yo soy. O sea, te amo con toda mi vida, voy a estar contigo hasta el final de mis días. Con todo lo que yo pueda poseer es tuyo. Y con todo lo que yo pueda llegar a tener en un futuro también te pertenece a ti. Yo te amo con todo lo que tengo y todo lo que soy. Bueno, por lo menos un poquito más que mi cartera. Pero Dios está diciendo aquí que la máxima expresión de amor es Jesucristo mismo muriendo por nosotros. Y ahí es donde Él pone el tope de lo que es el amor perfecto, ¿no? Entonces miren cómo lo va a llevar luego Él para con nosotros, porque dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¡Wow! Y yo cuando leo esto, yo siempre tengo la convicción diciendo, Señor, yo nunca te llego a ese amor. Porque, lo digo de esta manera, si yo viese un carro que va a atropellar, no es en este caso porque es mi esposa, pero vamos a decir a Mucia. Yo veo un carro que está a punto de pisar a Mucia en la calle. Yo no diría, Mucia, voltéate, ten cuidado, te va a pisar el carro. No, yo saldría corriendo a tratar de empujarla del camino y sé muy bien que a lo mejor el carro me puede pisar y me puede matar. No tengo problema con eso en realidad. Con toda franqueza, yo creo que no tendría problema con que me pisara el carro y me matara a mí, siempre y cuando no me deje todo maltrecho en el hospital, porque eso sí no me gusta. Pero si me manda al cielo está bien, y me siento contento porque le salvé la vida a Mucia. Eso no es tan difícil, yo creo que lo difícil es vivir día con día, o sea, sirviendo a la persona por amor. Eso sí es difícil. Y eso es lo que Dios nos está requiriendo a nosotros. Que todos los días cuando nos despertemos, que nosotros seamos capaces de una manera sacrificial de mostrar ese amor, como el amor de Cristo que muere por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a vivir por los demás, porque no nos está diciendo muérete por todo el mundo, porque te puedes morir una sola vez. No, te está diciendo vive, pero vive para amar a las personas, especialmente a la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en realidad aquí no lo va a explicar. Mira, el verso 17 dice, si alguien que tiene un hermano que está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Si tú ves a una persona que tiene necesidad y no estás dispuesto, y estamos hablando de la iglesia, porque acuérdense, esto fue escrito a la iglesia y nos da el ejemplo de que somos hermanos en Cristo. Y dice, pero si tú ves a un hermano en Cristo que tiene necesidad y tú lo ves en la necesidad y no estás dispuesto a ayudarlo, dice, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en ti? Verso 18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Dense cuenta que esas son las mismas palabras que también utiliza Santiago en el 2 capítulo de su epístola. Él dice, si ustedes dicen que ustedes tienen fe, pero no tienen obras, esa fe está muerta. Porque la fe que no se manifiesta por medio de la obra no es una fe real, no es una fe que salve. Y eso es algo que mucha gente no ha entendido para el día de hoy.
Mucha gente el día de hoy todavía piensa que es por medio de la fe en Jesucristo y las buenas obras lo que recibimos el regalo de Dios, la salvación. Y Dios no está diciendo eso. Lo que Dios está diciendo, por mi gracia yo te doy vida eterna, pero esa vida eterna que tú recibes por medio de la fe en Jesucristo se va a manifestar por medio de las obras. Si no estás dispuesto a amar a tu semejante, no estás dispuesto a demostrar ese amor ayudando a los demás, es porque tu fe nunca sirvió de nada. Y por ende, si tu fe no es salvífica, tu fe no sirve, tu fe está muerta y no te ha salvado tampoco. No tienes vida eterna. Que el que nace de nuevo, entonces la fe lo conlleva a amar a su semejante. Entonces ahí es donde a veces radica esa diferencia de los que dicen, para poder ir al cielo tienes que tener fe y buenas obras, y aquellos que decimos, para ir al cielo lo que necesitas es que por la gracia de Dios hayas recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y esa fe salvífica se va a manifestar por medio de la buena obra, va a ser vista. Hay muchos pasajes que hacen referencia a esto. Santiago capítulo 2 lo refiere, Lucas capítulo 10 también. No en esa época estábamos hablando de la salvación, pero el pasaje es muy lindo porque ese ustedes lo pueden ver cuando quieran. Eso va a ser la historia o la parábola del samaritano, que no la podemos leer ahorita, no tenemos suficiente tiempo, pero también se compagina bien bonito con lo que estamos leyendo, porque nos damos cuenta de personas que hubiesen podido ayudar a un miembro de su familia o del pueblo de Israel, los que tuvieron la oportunidad que Dios se las dio, que fue un sacerdote y un levita, ellos desaprovecharon la oportunidad. Pero cuando el samaritano, que ni siquiera es querido por los judíos, ve la oportunidad, la aprovecha. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de ayudar y amar al prójimo. Y Dios nos da muchas de esas oportunidades. Yo no sé qué hora es, por cierto, pero 7:32. Bueno, como hemos tenido la costumbre, estamos tratando siempre de acabar los estudios en media hora. Vamos a leer aquí hasta donde dice el versículo 18. Dice, queridos hijos, no amen de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de Él, en el hecho de que amamos a otros. Más adelante, en el versículo 20, y eso lo podemos terminar en el próximo estudio porque no tenemos prisa, nos va a hablar precisamente del corazón. El corazón del hombre no es bueno, pero la persona que ha nacido de nuevo recibe de Dios un corazón nuevo y una conciencia que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Así que muchas veces la conciencia nos ayuda a saber que estamos siendo agradables al Señor en las cosas que estamos haciendo. Pero otras oportunidades, tristemente, porque tenemos una conciencia débil, nos sentimos condenados por la conciencia o el corazón. En realidad la palabra se refiere justamente a lo mismo. Y a veces tu corazón te condena. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Qué pasa cuando el cristiano está siendo condenado por su propio corazón? Bueno, en el estudio de la semana que viene hablamos al respecto. Ya con eso terminamos el estudio del día de hoy. Tenía una ilustración que quería compartirles y se la voy a compartir porque en realidad no tardo ni un minuto diciéndola. Pero me pareció bien bonita. La estaba leyendo de un libro que se llama Ilustraciones, de un pastor que ya murió hace muchos años atrás, que se llamaba Donald Gray Barnhouse. Y él habla con respecto a una niña que le tenían que hacer una operación. Pero en esos días le hacían falta sangre de transfusión para la niña. No tenían un buen banco de sangre como tenemos hoy en día. Y le solicitaron al hermano más pequeño de la niña, ya que tenían el mismo tipo de sangre, si él podía ayudar a su hermanita dándole sangre a ella para la transfusión. Y el niño dijo sí, cómo no, que él estaba dispuesto a ayudar y dar la transfusión de sangre. Y entonces, por supuesto, está el niño conectado allí a un instrumento, una aguja, por supuesto. No estoy seguro cómo todas las cosas que hacen falta para pasar sangre de una persona a otra, pero ahí lo tenían conectado a él y a su hermanita. La hermanita estaba todavía anestesiada, estaba dormida, y el niñito estaba allí viendo cómo la sangre se le estaba saliendo de su cuerpito y estaba entrando por medio de esta máquina y está entrando a su hermana. Y él se quedaba viendo y entonces ya llama al doctor. Le dice, ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Y dice, no, un ratico más y ya terminamos. Y dice, ya me voy a morir. Y dice, no, tú no te vas a morir, ¿por qué piensas eso? Y dice, porque le estoy dando mi sangre a mi hermana, así que me voy a morir. Y dice, no.
sea, tú le estás dando sangre, pero tú no te vas a morir. Ah, yo pensaba que me iba a morir. Una ilustración muy sencilla. Este niño amaba tanto a su hermana y pensaba que lo correcto era darle su sangre. En su pequeño entendimiento, él pensaba, yo le doy mi sangre y al ratico me muero. Pero mi hermana vive. Y eso me viene a la memoria con el caso que hay ahorita en la internet de un niño pequeño, no sé cuántos años tendrá, 5 o 6 años tal vez, que a su hermanita fue atacada por un perro. Y él, para rescatar a su hermana, el perro lo muerde a él y le muerde la cara y aparece en la internet con una foto de una cicatriz de aquí hasta acá, pero así grandísima. Le metieron no sé cuántos puntos, creo como 95, 96 puntos. Pero ese niño entendió que cuidar de su hermana, inclusive al riesgo de su propia vida, era lo correcto. Y yo creo que Dios lo que nos quiere enseñar a nosotros, que amarnos los unos a los otros, inclusive cuando nos duele y se nos hace inconveniente, lo hacemos porque Él nos amó y ha puesto su amor en nuestro corazón para que lo compartamos, también es lo correcto. Así que si en una conclusión tenemos el día de hoy, tal vez Dios no nos está diciendo, muéranse los unos por los otros, pero sí nos está diciendo, ámense los unos a los otros, y ese amor tienen que demostrarlo sirviéndose los unos a los otros. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan bella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros de tal manera que aquel que nos vea, Señor, comportándonos, como tú nos has dicho que nos comportemos, sean verdaderamente capaces de reconocer que somos discípulos de Jesucristo. Por cuanto Cristo mismo dijo, sabrán que ustedes son mis discípulos por el amor que se tengan los unos para con los otros. Te amamos, Señor, te damos gracias y te glorificamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias por haber estado.